Bien, resulta que les estaba contando esos hallazgos del genoma afrodescendiente en las Américas, lo publicamos el año pasado en un paper de Nature Genetics. Y pues ha sido un boom, porque ahora se está hablando de pangenomas. Entonces vamos a definir lo que es un pangenoma. ¿Qué es un pangenoma? Un pangenoma Un pangenoma es el conjunto de todos los genomas de una población, incluyendo sus variantes, porque no todos los genomas de una población van a ser iguales. Unos van a tener ciertas variantes, otros van a tener otras variantes. Hay variaciones, ¿verdad?, en ese genoma. Entonces, el conjunto de un genoma con todas sus variantes se denomina pangenoma. Bueno, entonces en ese paper describimos el pangenoma africano, el pangenoma afrodescendiente en las Américas, o el pangenoma africano. Y es el primer pangenoma humano eh, descrito en la literatura, ¿verdad? Es el pangenoma africano. Entonces, ahora ya lo que descubrimos es que como genoma de referencia no es suficiente un solo genoma, sino que es necesario tener pangenomas. Necesitamos tener los genomas de todas las poblaciones para que cuando hagamos estudios genéticos, entonces vamos a ir a esos pangenomas para referencia. Un solo genoma no capta ni un porcentaje pequeño de toda la variabilidad genética en el ser humano. Bueno, entonces ese es el concepto de pangenoma. Pangenoma es el conjunto de todos los genomas de una población, incluyendo sus variantes, incluyendo todas sus variantes. Ahora otro concepto. Los seres humanos, bueno, ya saben ustedes que tenemos entre 10 y 50 billones de células, pero tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo. Ese se llama microbioma humano. Las bacterias que viven en nuestros intestinos, que viven en nuestra piel, son 10 veces más células bacterianas que células nuestras. Y no solo eso, sino que los seres humanos tenemos 23,000 genes, ¿verdad? Tenemos 23,000 genes. Pero si nosotros analizamos los genes de todas esas bacterias que se encuentran dentro de nosotros, porque esas bacterias están en simbiosis con nosotros y realizan muchas funciones, por ejemplo, inmunorreguladoras, funciones que todavía no conocemos bien en el organismo. Entonces, todas esas bacterias, ¿verdad? El conjunto de todas esas bacterias tienen una cantidad muchísimo mayor de genes. Son cientos de genes que hay ahí, que muchos de ellos, ¿verdad?, sirven para la interacción con nosotros y que muchos de ellos también son beneficiosos para nosotros. Bueno, entonces ahí tenemos una cantidad de ADN grandísima, más de las 3,000 millones de pares de bases nuestras, pues tenemos también el ADN de todo ese montón de bacterias que están ahí, de cada una de esas especies que está colonizando nuestra flora intestinal, nuestra flora de la piel, que en conjunto se llama microbioma humano. Bueno, entonces cuando nosotros analizamos todos esos genes nuestros más los organismos que se encuentran en endosimbiosis con nosotros, como las bacterias, entonces hablamos del metagenoma humano, ¿verdad? O si hablamos del genoma de todas esas bacterias, entonces vamos a hablar del metagenoma bacteriano humano. Eso es un montón de ADN adicional al nuestro. Entonces son términos de niveles más altos que el individuo, porque en el individuo es un genoma, mi genoma, ¿verdad?, mis secuencias de ADN, mis 3,000 millones de pares de bases. Pero si hablamos de poblaciones, hablamos de pangenomas. Y si hablamos de individuos en simbiosis, el conjunto de todos esos individuos, entonces es un metagenoma de diferentes especies. Entonces estamos hablando de un metagenoma. Son diferentes especies. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo clarito? Doctor, dijo que el metagenoma es el conjunto de todo. Es el conjunto de todas las especies que están en un ecosistema en simbiosis, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra flora bacteriana, ¿verdad? Si yo
hablo de todo ese genoma de mi flora bacteriana, de mi microbioma, entonces va a ser el metagenoma de mi microbioma, porque son un montón de especies, no es una sola especie. Bueno, entonces, ese es el concepto. Ahora vamos a hablar, vamos a hablar de variabilidad. ¿Por qué continuamos secuenciando esa gran cantidad de ADNs humanos? ¿Verdad? Hemos secuenciado miles de ADNs humanos hasta este momento. Son miles de ADNs humanos. ¿Y por qué continuamos haciendo esas secuencias? Continuamos secuenciando ADN humano. Bueno, es bien sencillo, ¿verdad? Porque una de las palabras, uno de los conceptos más importantes dentro de la genética es la variabilidad. Y para capturar toda la variabilidad se necesitan los genomas de las diferentes poblaciones. Porque esa variabilidad genética es la que finalmente va a reflejar variabilidad en muchas cosas. Por ejemplo, la susceptibilidad de enfermedades. ¿Por qué unas personas son susceptibles y otras no a ciertas enfermedades? ¿Dónde se encuentra esa variación que determina esa susceptibilidad? Principalmente por eso, para el desarrollo de lo que se denomina medicina genómica de precisión y los diferentes rasgos del ser humano, ¿verdad? O sea, ¿dónde están esas diferencias genéticas que conducen a las diferencias fenotípicas, incluyendo la susceptibilidad de enfermedades? Por ejemplo, ahorita con el SARS-CoV-2, uno de los estudios más importantes son los estudios genéticos. ¿Qué es lo que se hace? Se compara el genoma de las personas que no tienen síntomas, por ejemplo, o que tienen una enfermedad leve, con los genomas de las personas que tienen una enfermedad grave, una enfermedad crítica, para ver si esas diferencias genéticas están condicionando esas diferencias de respuesta ante una enfermedad. Entonces, por ejemplo, recientemente en un estudio genético de esos, se descubrió que hay una mayor susceptibilidad a unas personas que tienen una variante en el gen ApoE. El gen ApoE está involucrado con el Alzheimer. O sea, se llama lipoproteína E, apolipoproteína E. Entonces, esa apolipoproteína E está implicada con el Alzheimer. Hay alelos, cuando la persona tiene ciertas variantes, ciertos alelos, decimos, entonces esa persona es más susceptible al Alzheimer. Y esos alelos, o sea, hay ApoE1, ApoE2, ApoE3 y ApoE4. Hay 4 alelos. Las personas que tienen ApoE4, ya sea una copia o las 2 copias de cada uno de los padres, son más susceptibles de padecer Alzheimer y acabamos de descubrir también que son más susceptibles a padecer un COVID grave y a morir de un COVID grave. Doctor, ¿con ApoE3 son susceptibles o ApoE4? ApoE4 es el alelo de susceptibilidad. ApoE4 es el que... Pero... Ajá. Pero todos tenemos ese gen, ¿verdad? Pero... Claro, o sea, pero son las variantes. O sea, todos tenemos esos 23,000 genes, los tenemos todos. Hay algunas variantes en los que tenemos más copias algunas personas, otros tenemos menos copias, algunos tipos de genes. Ese es un tipo de variante, ya vamos a ver los tipos de variantes que hay, tipos de variabilidad. Pero, o sea, ese gen lo tenemos todos, pero hay diferencias dentro de ese gen, diferencias en las secuencias, ¿verdad? Hay diferencias en las secuencias que nos dicen, bueno, si tiene esta secuencia se llama alelo ApoE4. Si tiene esta otra secuencia, ligeramente diferente, entonces ApoE3. Entonces se ha visto que el ApoE4 está involucrado en la susceptibilidad al Alzheimer. Eso ya se conoce, desde hace tiempo se conoce eso. Pero ahora, en un estudio reciente en el Reino Unido, se descubrió que el ApoE4 también está relacionado con una mayor susceptibilidad de muerte por COVID-19. Entonces, y no se sabe, el mecanismo no se sabe, ¿verdad? O sea, cuando estudiamos genómica, no necesariamente tenemos que saber el mecanismo bioquímico. Después hay estudios para poder dilucidar ese mecanismo bioquímico.
sea, primero vemos secuencias, vemos diferencias en las secuencias, después, aquí tenemos una diferencia, vamos a ver, esta diferencia está en este gen. Bueno, pues este gen lo que hace es producir esta proteína. Y esta proteína, su mecanismo bioquímico, su función es hacer esto y esto. Y se va dilucidando cuál es el mecanismo. Pero lo primero que hacemos ahora es determinar qué sitios del ADN están involucrados en esa susceptibilidad. Y luego se hacen estudios. ¿Verdad? Hay dos tipos de genética en ese sentido, ¿verdad? Hay dos tipos de genética. Una que, el primer tipo de genética, es aquel en el que ya conocemos genes que están involucrados en procesos, y entonces esos genes los decimos que son genes candidatos, porque son genes que ya conocemos que están involucrados en ese proceso y que podrían estar involucrados en ciertas enfermedades. Porque los procesos los conocemos desde hace tiempo, los procesos bioquímicos. Pero hay otros cambios en el ADN que no conocemos cómo funcionan. O sea, el cambio está involucrado, esa variación está involucrada en una enfermedad, pero todavía no sabemos cómo afecta la interacción o la producción de alguna proteína o de algún proceso bioquímico. Entonces ese es el otro tipo de genética, ¿verdad? Primero descubrimos las variantes genéticas y luego nos vamos a estudiar, ¿verdad? Luego nos vamos a estudiar los procesos bioquímicos. Pero ahora esta aproximación es la que más se usa. Se estudia todo el genoma, se compara todo el genoma y se ven dónde están las diferencias entre las personas que no son susceptibles y las personas que son susceptibles. Esos estudios se llaman GWAS, Genome Wide Association Studies, así se llama. Asociación, estudios de asociación genómica completa, de genoma completo. Así se denomina. Bueno, entonces es importante eso, ¿verdad? Capturar la variación, la variabilidad, porque ahí están todas las diferencias. Bien, si nosotros tomamos una secuencia de ADN, un fragmento de algún cromosoma de unas 100 pares de bases, digamos, lo secuenciamos y luego tomamos un fragmento de otra persona de ese mismo sitio, o tomamos la secuencia de otro sitio del mismo genoma y los pongo juntos para ver si son iguales. Si esos dos fragmentos tienen la misma secuencia, tienen el mismo orden de pares de bases, las 100 pares de bases son iguales en los dos, entonces yo digo que esos genomas tienen un 100% de homología. Son 100% homólogos. Si esos 100 pares de bases se diferencian en un nucleótido, entonces yo voy a decir que esos dos fragmentos tienen 99% de homología. Estoy poniendo el ejemplo de un fragmento de 100 pares de bases, pero puede ser de cualquier longitud, puede ser el genoma completo incluso, ¿no? Bueno, entonces si tienen una diferencia, esos 100 pares de bases, entonces van a tener una homología del 99%, y si tienen más diferencias, van a tener una homología todavía menor. ¿De acuerdo? Es decir, si comparten el 50% de los sitios de la secuencia, entonces tenemos un 100%, un 50% de homología. Bueno, entonces, todos los seres humanos tenemos más de 99% de homología en nuestras secuencias. Ese es un número bastante redondo y bastante, ¿verdad? Que está en la nebulosa, no es un número exacto, pero pónganle ustedes que hay un acuerdo que más del 99% del genoma de todos los seres humanos es igual. Somos iguales en casi todo nuestro genoma. Pero, pues, imagínense, aún siendo el 1% la diferencia, un 1% representa un montón de pares de bases, ¿verdad? Representa un montón de pares de bases, representa de 3.000 millones, son 30 millones de pares de bases, entonces puede haber diferencias acumuladas. Y no todos los seres humanos nos diferenciamos igual unos de otros. Lógicamente, si con los familiares nos vamos a diferenciar menos, vamos a compartir más homología. Entonces, con quien más compartimos homología es con nuestros padres, porque nuestros padres nos dan el 50% de su material genético, cada uno. Entonces, vamos a compartir más homología con nuestros padres. Luego con los hermanos también, ¿verdad? Una gran homología. Y si vamos con los primos, ya compartimos un poquito menos de homología. ¿Por qué? Porque el ancestro común
está un poquito más alejado, está a 2 generaciones, que son los abuelos. Y primos en segundo grado, vamos a compartir ancestros comunes un poquito más alejados, ¿verdad? Los bisabuelos. Entonces, mientras más alejado esté el ancestro común de dos individuos, mientras más alejado esté el ancestro común de dos individuos, entonces va a haber menos homología de esos dos genomas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros secuenciamos los genomas, secuencio mi genoma y secuencio el genoma de alguno de ustedes, tomado al azar, probablemente se parezcan mucho, porque es muy probable que compartamos ancestros comunes cercanos. Que el ancestro común más cercano que compartamos esté a unas cuantas generaciones nomás. Probablemente somos primos, ¿verdad? En cuarto, quinto grado, con algunos de ustedes. Y compartimos un ancestro común hace unas 5 o 6 generaciones, porque vivimos en el mismo territorio. Entonces lo más probable es que compartamos ancestros comunes cercanos y tengamos bastante homología en nuestros genomas. Si comparamos los genomas nuestros con los de Tegucigalpa, entonces va a haber un poquito más de diferencia. O sea, va a ser más probable que mi genoma comparta más homología con alguien de aquí que con alguien de Tegucigalpa, porque compartimos el territorio geográfico y probablemente compartimos ancestros comunes más cercanos. Y si vamos a otro país, también, pues, o sea, vamos a compartir ancestros comunes, sí, vamos a tener ancestros comunes, pero van a estar todavía más lejanos. Y si son diferentes continentes, entonces el ancestro común va a estar todavía más alejado del tiempo y vamos a tener más diferencias. Entonces nosotros podemos inferir, si comparamos dos genomas, por medio de la cantidad de diferencias, podemos algunas veces inferir más o menos hace cuánto tiempo vivió el ancestro común. Si sabemos la tasa de cambio por generación, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis ahí. Toda diferencia, toda variabilidad en un sitio del genoma, toda variabilidad surge alguna vez por una mutación. O sea, la mutación originó variantes y esas variantes luego originaron diversidad. O sea, toda la fuente de toda variante, la fuente de toda variabilidad es la mutación. Hay otras fuerzas que actúan, ¿verdad? Que vamos a ver después en genética de poblaciones, pero toda variante que va a existir en una población, toda variante genética surge de una mutación. ¿De acuerdo? Entonces, si yo conozco la tasa de mutaciones, o sea, que más o menos la cantidad de mutaciones que va a haber en un genoma en una generación, y conozco también la diferencia que hay entre dos genomas, la homología entre dos genomas, yo puedo, por métodos matemáticos de genética de poblaciones, inferir cuándo vivió o hace cuántas generaciones vivió el ancestro común más cercano. Entonces, por ejemplo, puedo inferir, analizando los genomas de toda la humanidad, puedo inferir que nos parecemos mucho porque todos los seres humanos venimos de un ancestro común, de un grupo de humanos que vivió hace unos 100.000 años, estuvo a punto de desaparecer, solamente quedaron unos cuantos miles de individuos, o sea, casi nos extinguimos, así como se extinguieron otro montón de homínidos. Por ejemplo, el hombre de Neandertal se extinguió, aunque tenemos un poquito de genoma del Neandertal, ¿verdad? El hombre de Sinova se extinguió, los Australopithecus se extinguieron, ¿verdad? El Homo habilis se extinguió, un montón de homínidos que ha habido, de primos nuestros, de otras especies que se han extinguido y solo la nuestra sobrevivió, ¿verdad? Entonces nosotros estuvimos a punto de extinguirnos también. Y todos los humanos venimos de esa pequeña cantidad, de esa pequeña población, y por eso nos parecemos mucho, incluso nos parecemos mucho a dos individuos de otras especies, ¿verdad? Porque venimos todos de esa pequeña población que se ha diversificado, luego pobló el mundo y ha acumulado mutaciones, ¿verdad? Pero todos venimos de ahí, de ese pequeño número de habitantes. Eso se llama un cuello de botella genético, cuando se reduce la población y todos derivan de esa población. Bueno, entonces así como sucede eso dentro de una sola especie, o sea, yo puedo inferir cuántas generaciones, hace cuántas generaciones nos diferenciamos. Por ejemplo, se diferenciaron los europeos
de los africanos, ¿verdad? Viendo el número de diferencias que hay. También eso lo puedo hacer entre especies. Por ejemplo, si yo secuencio el genoma de un ser humano y secuencio un genoma de un chimpancé, voy a ver que compartimos más o menos el 98% de las regiones codificantes. Y si yo hago un análisis de genética de poblaciones, entonces llego a la conclusión de que el ser humano y el chimpancé tuvimos un ancestro común que vivió más o menos 8 millones de años. Y si yo analizo dos especies, por ejemplo, el bonobo y el chimpancé, y yo veo un bonobo y veo un chimpancé y los veo bien parecidos. Los veo, no sé diferenciarlos, ¿verdad? Claro, un biólogo sabe diferenciarlo, una persona que los estudia. Yo no lo sé diferenciar bien. Pero su comportamiento es completamente diferente. Los chimpancés son más territoriales, son un poco más agresivos. Y los bonobos todos los solucionan con sexo y transando, ¿verdad? O sea, son animalitos más, más alegres, menos agresivos, más alegres. Y el ancestro común de ambos se separó hace, creo que 1 o 2 millones de años, no estoy seguro, ¿verdad? Y se separó por el río Congo. El río Congo pues, los partió, los separó. Uno evolucionó en una parte de la selva y el otro evolucionó en otra parte. Evolucionaron separadamente, entonces, viendo las diferencias que hay, se puede inferir que se separaron recientemente. Pero nosotros nos separamos del ancestro común de esas dos especies hace unos 8 millones de años. Y ojo, no, miren, la gente dice, la gente que no sabe, pues, o sea, la gente que no ha estudiado biología, que no tiene idea de la biología, les va a decir, dicen que venimos del mono. No, pues, o sea, primero hay que saber y luego discutir. ¿Eh? O sea, la teoría de la evolución del ser humano nunca dice que venimos del mono. Con el mono nos separamos hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Lo que dice la teoría es que tenemos ancestros comunes con otras especies. O sea, tenemos un ancestro común con el chimpancé, que no era ni chimpancé ni humano, ¿verdad? Probablemente nosotros tengamos una parte de ese ancestro común, nos parezcamos en ciertas cosas, y los chimpancés y los bonobos se parezcan en otras. Probablemente el chimpancé y el bonobo se parecen más a ese ancestro común que nosotros, pues nosotros hemos sufrido más cambios. Pero no es que venimos del mono, venimos de ancestros comunes y todas las especies nos diferenciamos por ancestros comunes. Si yo analizo los genomas de todos los primates, entonces me voy a dar cuenta de que el ancestro común de todos nosotros, o sea, chimpancés, humanos, bonobos, gorilas, orangutanes, vivió hace más o menos entre 18 y 20 millones de años. Y yo puedo inferir eso sabiendo la tasa de mutación en cada generación y sabiendo las diferencias entre las diferentes especies. Y puedo hacer árboles filogenéticos y luego con esos árboles filogenéticos demostrar que todos los mamíferos estamos relacionados de alguna forma y venimos de un ancestro común que vivió, no recuerdo hace cuánto, pero más o menos hace unos 100 millones de años, cuando todavía vivían los dinosaurios, todavía no había mamíferos, era un pequeño roedor, pues no sé roedor, si era roedor, pues parecía zarigüeya, y pasaba escondido, escapándose de los dinosaurios, ¿verdad? Porque eran los que reinaban en ese entonces. Entonces todo eso lo podemos inferir con la genética. Bien, métodos matemáticos basados en diferencias. Así como hay diferencias físicas entre seres humanos, entonces así también va a haber diferencias en nuestro ADN. Y podemos hacer un montón de inferencias. Por ejemplo, podemos hacer pruebas de paternidad y demostrar que un hijo pertenece a un presunto padre basado en la similitud de su ADN. ¿Verdad? Entonces la genética... ¿Cuántos tipos de sangre se podría hacer? Hacer pruebas de paternidad. No, referente a lo que estaba diciendo. Los tipos de sangre, los tipos sanguíneos, grupos sanguíneos. Sí. Para estudiar genética de poblaciones. Sí. Sí, para estudiar genética de poblaciones. O sea, para estudiar genética de poblaciones y hacer estas inferencias que les estoy diciendo, ver ancestría común, podemos utilizar un montón de tipos de secuencias de ADN.
Podemos utilizar microsatélites que nos da cierta información, porque no todos los sitios del ADN evolucionan igual. Tienen la misma tasa de mutación, por ejemplo, no todos los sitios. Entonces, algunos nos brindan algún tipo de información y otros sitios otro tipo. Pero yo podría usar, por ejemplo, los tipos de sangre, el gen, los genes que codifican los grupos sanguíneos, para hacer un análisis filogenético y ver ancestros comunes y crear un árbol filogenético de los seres humanos. De hecho, se utilizó en genética de poblaciones. Ahora ya no lo utilizamos porque ahora se utilizan los SNPs. Ya vamos a hablar de eso, de los tipos de polimorfismo o diferencias que hay en los genomas. Pero claro, o sea, incluso los lenguajes. Yo les conté a ustedes que los lenguajes se pueden utilizar, ¿verdad? En genética de poblaciones porque evolucionan igualito que los genes, que los ADNs. Igualito, tienen mutaciones, sí tienen mutaciones los lenguajes. Cambian de una generación a otra. Ustedes ahora utilizan términos que cuando yo estaba a la edad de ustedes, pues utilizaban. Y hay otros términos que se utilizaban cuando yo estudiaba, que ahora ya no se utilizan, se han perdido. Entonces el lenguaje va cambiando de una generación a otra. Entonces así cambian los genomas también. Así van cambiando los genomas. Y como van cambiando, si tenemos dos poblaciones que eran idénticas, van evolucionando, van separándose, van haciéndose cada vez más diferentes. Eso lo vamos a ver cuando miremos la evolución de los genes. Bueno, entonces, hablando de diferencias, ¿verdad? Hablando de las diferencias, o sea, hablando de la variabilidad genética. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos que tenemos dos clases de ADN? Uno que se denomina ADN codificante, que es el que tiene genes, y no es que diferenciemos el ADN codificante del no codificante por algún aspecto bioquímico extraño. Porque el ADN, un cromosoma, es una doble cadena de ADN de principio a fin, con nucleótidos, son ristras de nucleótidos, de letras, A, C, G, A, T. Y no hay nada que diga, ah, aquí este pedacito es un gen. O sea, si yo analizo toda esa secuencia, no hay nada que me diga este es un gen. Yo sé que es un gen porque ese pedacito se va a transcribir en un ARN. Y eso me indica a mí que es un gen. Y claro, las mismas secuencias tienen ciertas características, pero el término gen es un término informático, portador, es un objetito que porta la información para la síntesis de una proteína, pero no es que haya algo que me diga, algo bioquímico dentro de los nucleótidos o dentro de la cadena de ADN, que me diga, ah, yo soy gen, yo no soy gen, ¿verdad? El ADN es una sola cadena. Y vimos que más del 95% del ADN es no codificante. Ahora bien, si yo analizo dos genomas, digamos, yo secuencio mi genoma y el genoma de algunos de ustedes, ¿dónde creen ustedes que van a estar las mayores diferencias? ¿En el ADN codificante o en el ADN no codificante? En el codificante. En el no codificante, correcto. ¿Por qué en el no codificante? Ahorita les explico por qué. Bueno, en promedio, ¿qué es lo que pasa si ocurre una mutación en un gen y el gen codifica para la proteína? Esa mutación puede ser neutra, puede ser que origine un cambio en el aminoácido de la proteína, pero puede ser que la proteína adquiera la misma forma y no afecte su función. Entonces hay muchísimas mutaciones de estas que son neutras. Pero si la mutación ocurre en un gen también, puede ser que esa mutación ocurra en un sitio que es muy importante y ese cambio determina una enfermedad genética o determina que ese individuo no sea viable. Entonces, es decir, por selección natural, ese individuo va a morir más temprano o no va a pasar su gen a la descendencia porque no se va a reproducir. Va a tener una desventaja biológica. Por selección natural, esa variante nueva va a desaparecer. Y entonces, ¿dónde es más probable que una variante nueva, que una mutación afecte? Es más probable que afecte un gen o una región que no es un gen. Obviamente va a ser más probable que afecte un gen. Por lo tanto, la homología en las regiones codificantes entre personas va a ser mayor que la homología en regiones no codificantes, en promedio, en promedio.
Porque aún dentro de un mismo gen van a haber regiones que aceptan más cambios, porque es una parte de la proteína que no tiene una importancia tan grande, y hay otras regiones que no aceptan cambios. Entonces ahí nos vamos a parecer todos en esas regiones. O sea, no todo el ADN vale igual. Y hay ADN que no puede ser cambiado, ¿verdad? Que no acepta cambios. Entonces, el ADN donde hay más variabilidad, si yo analizo la secuencia mía y uno de ustedes, entonces voy a ver sitios donde nos parecemos mucho y sitios donde hay más variabilidad, nos parecemos menos. Los sitios donde nos parecemos mucho se llaman regiones conservadas. Hay una conservación filogenética de esas regiones. Y hay algunos genes que incluso se han conservado entre especies muy bien. O sea, hay una gran conservación, una gran homología entre dos especies. Por ejemplo, si yo analizo algunos genes Hox míos y los genes Hox de la mosca de la fruta, voy a ver que se parecen mucho porque son genes importantes en el desarrollo, en la segmentación del organismo. Cuando se están formando las partecitas del organismo. Y entonces mutaciones ahí pueden ser dañinas, son dañinas más bien. Entonces no ha sufrido cambios filogenéticos en la evolución de las especies. Se han conservado, son regiones muy conservadas. Entonces cuando yo digo una región es conservada, es porque es muy importante para la función. Ya las regiones que no son tan conservadas, en donde hay más diferencias entre personas, entonces esas regiones aceptan una mayor cantidad de mutaciones. Y en promedio, las regiones no codificantes son menos conservadas que las regiones codificantes. Claro, estoy diciendo en promedio, porque hay regiones muy importantes que no aceptan cambios también en el ADN no codificante. Pero en promedio, hay una tendencia a que la parte de los genes, a que las secuencias que forman los genes, sean más conservadas que al otro ADN. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y es la hora. ¿Perdón? No, doctor. ¿Todo claro? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces mañana vamos a ver cómo se llaman estas secuencias, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de cada una de estas secuencias? O sea, los cambios tienen nombre. La diferente variabilidad tiene nombre. Entonces vamos a ver todos esos tipos de variabilidad, de variantes, ¿verdad? Eso vamos a ver mañana. Acuérdenme por si no me acuerdo yo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que pasen un bonito día. Nos vemos, doctor, igual. Bye. Igualmente, Cuídense. Bueno, doctor, igual, Bye. buenos días. Vemos.